identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también los sábados a las 13:30 y los lunes a las 22 por la señal de Santiago TV 50.1 de la señal digital. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con un amigo de La Hora del Museo, un amigo que nos había visitado desde su último libro, pero ahora ya está con nosotros el gran Carlos Tromben para conversar acerca de su nueva novela, Baquedano, la República Militar. Esta es una novela que utiliza la figura del general Baquedano como símbolo de una revolución militar en nuestro país. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Luis? Muy contento de estar aquí contigo en Radio USACH. Oye, antes que todo y para despejar dudas, porque yo mismo caí en el error. Yo cuando me llegó el libro pensé que iba a leer una novela sobre Baquedano, digamos, el general Baquedano, pero la novela es mucho más que eso. Quisiera que nos cuentes un poco, así a grosso modo, ¿no? ¿Por qué quisiste utilizar la figura de Baquedano como símbolo y al punto de titular la novela como Baquedano? Claro, salió de esto de esta imagen icónica a estas alturas del estallido social. No me acuerdo qué fecha fue, pero este momento en que un manifestante se subió a la estatua de Baquedano en la plaza y enarboló la bandera mapuche, ¿no? Y claro, contra un atardecer, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa imagen me trastornó, como claro, por eso quedó tan marcando ese periodo de la historia nacional. A esta altura es un episodio histórico. Dije, aquí hay algo muy relevante, ¿no? Hay algo con Baquedano. Hay algo con Baquedano, porque además, claro, la estatua siempre había sido epicentro de festejos deportivos, festejo, claro, ¿no es cierto? Pero que tenían también su lado así como de desborde, ¿no? De desborde de la... Muchas veces terminaban en escaramuzas, llegaba el guanaco, algunos intentos de saqueo a las farmacias. Eso lo vimos, digamos, desde antes del estallido un par de veces. Antes, claro. Entonces, en el contexto de estallido me hizo mucho sentido la fuerza del símbolo y empecé a buscar el origen de la estatua, en qué contexto se había construido, emplazado allí, y me sorprendí al encontrar que había sido colocada allí, inaugurada el 18 de septiembre del año 28 por el entonces presidente, no de facto, porque no lo era el presidente militar, Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Claro. Una dictadura legalizada, por decirlo así, ¿no? Recordemos que veníamos de un momento muy turbulento en nuestro país. Por la década del 20 parte con un intento de escribir una nueva constitución, claro, que se cae. Es que ahí partió, po. Claro. Ahí partió esa idea de que, entonces el 28 celebra la constitución del 25, que a su vez era una aspiración anterior, que se produce en un momento de bastante agitación social, tanto en la clase media, los obreros, los trabajadores, los militares y las mujeres, ¿no? Las mujeres, claro. El feminismo está naciendo en Chile en esa década, entonces mira, hay muchos elementos que se comunican entre el año 1924 y el 19, o sea, un periodo de turbulencia social. Claro, hay mucha efervescencia y eso es equiparable. Sin embargo, también la novela tiene, y quiero que desarrolles también esta idea porque la he escuchado menos, ¿no? Como la rima entre el 20 y el 70. Sí. Entre la época. Y eso yo lo he visto mucho menos. Entonces, quisiera que nos expliques también por qué esta novela, que tiene como distintas líneas de tiempo, distintos momentos de tiempo, claro, hace coincidir también lo que fue el 70 con 20. Claro, el 24 es un periodo que cierra esto que se conoció como el parlamentarismo en Chile, y lo cierra de una manera compleja, ¿no es cierto? Con un alejamiento del presidente de la República, Arturo Alessandri, claro, que quiere hacer reformas, no puede hacerlas, se enfrenta a un bloqueo parlamentario durísimo. ¿Cómo podrías definir tú la figura de Alessandri pensando en el Chile, o sea, no sé si pensando en el Chile de hoy, pero era un tipo como de derecha dura, podría ser un RN, un demócrata cristiano? ¿Cómo lo podríamos ubicar en el mapa? Él era lo que en ese momento era un liberal de izquierdas de la época. ¿Un liberal ya? De la época. Que un PPD.
Algo así, sí, pertenecía a la masonería, ¿no es cierto? Era también un poco un populista en el sentido de arengar a las masas, hablar de una chusma querida que merecía un lugar de mayor importancia en la distribución del poder, ¿no? Entonces llega con esa plataforma, recordemos con el rótulo de León de Tarapacá. Claro, el León de Tarapacá. De hecho, fogoso. Hasta Violeta Parra después le dedicó. Sería un a ella al populista, hijo. un populista que gobierna con una coalición de centro-izquierda de la época, progresista, el Partido Liberal, el Radical y el Demócrata, Ya. que era partido obrero, derechamente obrero o pequeño O burgués. sea, no era conservador, no venía de la élite más No, rancia, él, podríamos decir. él era un ciútico para la élite de la época. Claro, apareció una nueva fortuna. Sí, era un ciútico, era un abogadillo que había hecho plata en el salitre, en la industria del salitre, y era un ambicioso y era o sea, la colonia italiana no tenía un gran prestigio Como ahora. Como ahora, ¿no es cierto? Entonces, eso lo sitúa en el plano de lo que era reformista o incluso medio revolucionario para la mentalidad de la época. Entonces, Allende, digo, Alessandri anticipa un poco a Allende, un político del sistema que quiere cambiar el sistema, ¿no es cierto? Y que se enfrenta a un bloqueo. Y ese bloqueo lo rompen de manera bastante ambigua los militares. Exacto. Eso es lo que pasa el 24. Y por eso Y esa es la coincidencia. Esa es la coincidencia con el 70 en que los militares tienen que... la constitución que rige el 70, cuando Salvador Allende es elegido, es la constitución de los militares. Es su constitución. Ellos son los garantes de esa constitución, ¿no? Y por eso los políticos de la época, incluyendo Salvador Allende, esperan que los militares respeten el resultado. Esa constitución. Respeten esa constitución, la hagan respetar de los extremos, de ultraderecha, ultraizquierda, Claro. que querían torpedearla. De hecho, hasta el final Allende pensaba que eso iba a ocurrir, ¿no? Como... Llamó a los militares al gabinete. Claro. Tuvo un ministro del Interior militar, Exacto. el general Prats. Entonces, Claro. Y confiaba en Pinochet también. ¿Sí? Él lo designó Sí. y... Toda la línea discursiva de Allende como presidente es de respeto y alabanza a las Fuerzas Armadas, destacar que son distintas a las de otros países, que respetan las constituciones Claro. y son parte del pueblo. Eso lo dijo Claro. muchas veces. Ya, qué bueno que tocas ese punto. Si uno piensa en las Fuerzas Armadas de nuestro país a principios del siglo XX versus, bueno, lo que va a haber después en el 70, la década del 70 y lo que hay ahora, ya existía esta suerte como de elitismo que es muy fuerte entre la oficialidad y la suboficialidad, ¿no? Como la estructura de nuestras Fuerzas Armadas son Sí. bien elitistas, ¿no? Sí, existía tanto en el ejército como en la armada, ¿Mm? existía estos dos mundos separados, ¿no es cierto? De la oficialidad, que era más clase media Ya. que de élite. Podríamos decir que ahí había una diferencia. Sí, y la tropa, ¿no? Ya. Suboficiales, sargentos. Había un vaso comunicante, ¿ah? ¿Cuál era? El que los sargentos mayores podían llegar a ser oficiales. Algo que ahora no se puede. Entiendo que no, No. que se cortó ese vínculo. También había mucha gente que podía acceder al ejército como profesionales. Y Ya. que después seguían carrera de uniforme. Abogados. Principalmente abogados, ¿no? Ya. Que llegaban como tales. O ingenieros, me imagino. Ingenieros militares, abogados militares, que después pasaban a ser oficiales, ¿no? Claro. En la Marina no. En la Marina los ingenieros, aparte de los oficiales de guerra, no tenían conexión prácticamente social. Claro. ¿Ah? Pero entonces tú la oficialidad militar durante esa época la ubicarías dentro de una clase media Sí. acomodada, pero no alta. No alta no. ¿no? Ya. No había un tema de alcurnia del ejército. De hecho, no tenía una gran reputación social. Eso es interesante porque... ejército. Claro. Se decía, de hecho, cuando los militares aparecieron en política en esos meses, que para desprestigiarlos, ¿no es cierto? Los políticos que buscaron desprestigiar el movimiento militar del 24, decían, no, esos son los porros, los que no quedan en las universidades. ¿Ah? Claro. Los perdedores. Hay toda una denostación del elemento Bueno, es militar. curioso porque, por ejemplo, esa denostación uno la pudo apreciar durante el estallido, pero contra Carabineros. Sí. Muy fuerte, se ¿no? usó con mucha fuerza ese tipo de epítetos, ¿no? Claro. Contra Carabineros. Entonces, Pero no se hace lo mismo con los militares actualmente. ni menos digamos. con los marinos. Entonces, No, claro. Entonces, que se asocian también a una élite, pero de los puertos, ¿no? Exacto. Valparaíso, O Concepción. sea, es interesante como rastrear este cambio, ¿no? Que se mantienen estos epítetos, pero ahora restringidos solo a Carabineros. Sí. Pero a principios del siglo XX era interesante pensar Extensivo, que claro. el militar no tenía este estatus social que tiene ahora, ¿no? No. ¿Y eso cuándo cambia? ¿Cambia con Ibáñez o con Pinochet? Cuando llega Ibáñez, porque cuando Ibáñez llega al poder, el presupuesto militar adquiere toda digamos, un aumento
además de poner al día el escalafón que estaba congelado, y los salarios adeudados. Y los militares también estaban muy inquietos porque estaban viviendo una precarización tremenda de la carrera militar. Carlos, espérame, está muy buena esta entrevista, esta conversación. De hecho, vamos a meternos después con los poetas, que hay otro nudo súper rico de la novela, otra línea de tiempo que también está presente en Baquedano, La República Militar, esta nueva novela de Carlos Tromben. Ya entró al ranking de los más vendidos este libro. Sí. Yo lo vi como 5. Sí, está en el ranking. Está en el ranking, así que todos a comprarlo en su librería favorita. Lo encuentran seguro en La Flor de Papel, Merced 344. Nos quedamos con una pausa y luego volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el mío también, que día a día se transmite en la señal de Radio USACH 94.5 FM y 2 veces a la semana, los días lunes y los días sábados, por la señal de Santiago TV. Los sábados vamos a las 13:30 y los lunes a las 22 horas. Esto es señal digital, no hay que tener TV cable, esto no se ve ni por BTR ni por ningún otro operador, es con antena. Y si no lo pueden ver con antena, obviamente está la posibilidad de verlo a través de internet, de streaming, o acceder a nuestro archivo en YouTube. Si buscas La Hora del Museo en YouTube, te van a aparecer las entrevistas que hemos ido haciendo durante este año, ¿no? Con formato híbrido para radio y televisión. Dicho esto, les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de la nueva novela de Carlos Tromben, que me acompaña el día de hoy. Se llama Baquedano, La República Militar. Este libro ya está siendo un éxito de ventas, está en el ranking de los más leídos y es una novela bien interesante porque hace correr líneas temporales distintas y eso provoca un efecto bien interesante en el lector. Yo cuando lo estaba leyendo igual pensaba de pronto en Rayuela, por ejemplo, como la estructura que no es una estructura lineal, ¿no? Como que propone estos caminos temporales. ¿Te costó mucho armar este puzzle? Cuéntanos, quiero que nos cuentes, me interesa mucho que nos cuentes un poco acerca de cómo fue el proceso de escritura, cómo trabajaste las distintas líneas de tiempo, si se te enredaban, si se te perdían, ¿cómo trabajaste eso? Tuvo cierta complejidad porque, bueno, yo quería que más de una voz, ¿no? Y quería una primera persona que recordara los hechos del 24, recordándolos desde el 70. Claro. ¿no? Una periodista en este caso una pionera del periodismo femenino, ficticia, es un personaje de ficción, pero que encuentra en vísperas de la elección presidencial del año 70 un cajón, una caja con recuerdos, recortes de su debut periodístico. Todos los periodistas recordamos, tu primera peguita, ¿no es cierto? ¿Ah? Tus primeros despachos. Claro. Entonces, quería que esta mujer, ya una adulta mayor, que conoció, que vivió los hechos de la crisis del 24, está a punto de votar el 70, que es la tercera elección, cuarta que intervienen las mujeres, 52, claro. 58, 64 y 70. Las 4 elecciones en que habían participado las mujeres, entonces, después de un movimiento político femenino para lograr ganar el voto, claro. Ganar el voto. Entonces, quería que este personaje comparara a los militares del 24 con los del 70 y comparara a personajes que había conocido en las dos temporalidades. Entonces, por eso aparece un Neruda joven, el 24, y un Neruda mayor. Y eso es bien interesante, lo conversábamos fuera de micrófono, que es algo que ocurre de verdad, no es ficción, ¿no? Que uno puede hacer rastrear a familias o a sujetos en distintas épocas, que es muy importante, y se repiten. Claro. O sea, de hecho, sin ir más lejos, durante el golpe, no sé, por el mismo Patricio Elwin, que figura como conspirador, digamos, parte de la ADC, que apoya al golpe militar. Luego, 20 años después, toma el poder. Claro, rearticula la democracia, y se opone a la dictadura y articula la concertación. Entonces, y es protagonista ahora de otro discurso, de otra articulación. Sí, ¿no? Es un ejemplo, es como un ejemplo macro, pero se puede hacer también con personajes más secundarios, podríamos decir. Claro. En el libro aparece Allende adolescente, un adolescente acomodado que vive en Valparaíso con su familia, y después en el 70 es el presidente electo, ¿no es cierto?, que da una conferencia de prensa ya mayor.
Claro. Bueno, ahora los mismos dirigentes actuales, por Gabriel Boric lo podemos rastrear, no sé, por 2011, Revolución Pingüina, y ahora, 10 años después, Claro. presidente. O Con sea, mochilita, ¿no es cierto? Sí, con su barbita. o Piñera, el quiotazo. Claro, O sea, tenemos al Piñera en los 80, que vuelve como Chicago Boy, sí. dando entrevistas con Don Francisco. Está esa entrevista Famosa, en YouTube. esa, famosa, ¿No? sí. Un winner. Claro. Y después tenemos la época de los 90, el quiotazo, Claro. la locomotora, ¿no? Claro. El senador, la etapa senador. Claro. 2000, compra Chilevisión, Colo-Colo, siendo de la Católica. Claro. Y finalmente presidente y después con el estallido encima. O sea, es interesante ver cómo Claro. hacer estos rastreos, ¿no? Y cómo podríamos ir analizando la figura del negro Piñera Claro. paralelo. O Ricardo Lagos, así que apuntaba a la cámara. Exacto. Ricardo Lagos en el año 71, secretario general de la Universidad de Chile, y viene a describir una tesis sobre la concentración del poder económico. Exacto. Y el año después el presidente concesiona hasta los gallineros. Pues, entonces, Pero ahí están las carreteras, eso es lo que dice. Ahí quedaron ahí te gustaron ahí te Oye, gustó el taco. Oye, quiero que retomemos esta idea de los militares y el cambio que vivieron en la sociedad. Y para entender esto es muy importante la figura de Carlos Ibáñez del Campo. Sí. Cuéntanos un poco, bueno, ¿por qué se volvió tan importante Carlos Ibáñez del Campo? ¿Qué fue el ruido de sable? Claro. ¿Cómo consiguieron lo que consiguieron? Porque hubo una mejor... O sea, de hecho, nosotros ahora, en el tiempo actual, decimos que envidiables son las condiciones que tienen de vida que tienen los militares, ¿no? Tienen salud, tienen pensión distinta, casa, tienen muchos beneficios, Sí. pero esos beneficios, digamos, no los tuvieron siempre y en algún momento los conquistaron. Sí. Fue una conquista progresiva donde Carlos Ibáñez del Campo es uno de los impulsores más importantes. Entonces, cuéntanos un poco, explícanos a este personaje. Mira, el movimiento militar del 24 era súper heterogéneo ideológicamente, Ya. ¿no? Había militares conservadores, católicos, devotos de la Virgen del Carmen ¿Y había militares socialistas, por ejemplo? Sí, claro, Marmaduke Grove, uno de los grandes Algo que líderes. ahora sería impensable, ¿no? Uno no piensa en los militares con ideas de izquierda. Pero fue importante ese mundo que estaba vinculado a la masonería y al Partido Socialista, fue muy importante entre los militares. Ya. Entonces había de todo tipo, ¿no? Alessandristas, anti-alessandristas, conservadores, agnósticos, laicos. De todo. Y de todo. Ahora, a todos los unía una sensación de ser menospreciados por la sociedad y por los políticos. Ya. ¿Ah? Entonces, y ver también cómo los políticos se autoasignaban dietas parlamentarias, cómo no resolvían los problemas del Claro. país, cómo se acumulaban, el malestar en la clase media. ¿Habrán escondido los billetes en los muros de las casas en esa época o no? O sea, No, había bastante corrupción, ¿ah? sí, pues. No, Había- era una época donde No había. era bravo. Había todo el tema del cuoteo, de Sí. cohecho. Había cohecho y había mucha corrupción en el tema de bienes nacionales. Claro. Porque había todavía vastas tierras fiscales que se asignaban a los amigos en el Magallanes, en la Araucanía, Claro. en Aysén. Ya, y los militares como que No agarraban nada, no po. agarraban nada. No agarraban nada, tenían como decía recién en el bloque anterior, tenían su carrera muy, muy bloqueada, no había ascenso, estaban atrasados los sueldos, el material vetusto. Entonces, en este movimiento empieza a emerger la figura de Carlos Ibáñez del Campo, en este movimiento heterogéneo, como una figura a medio camino entre los conservadores y los radicales de izquierda para el parámetro de la época, ¿entendés? Claro. ¿No? ¿Por qué un centrista? Porque era un articulador muy discreto. ¿Ah? No era un orador de asamblea, No. como sí lo era Marmaduke Grove, que era un hombre Claro. ¿no? que arengaba. Y Carlos Ibáñez del Campo no tenía esas cualidades. Para nada. Era muy mal orador, pero era muy bueno para... Mira, era ese tipo de figura. Era una figura que articulaba, que ofrecía a unos y a otros, Ya. y sabía detectar un buen psicólogo qué le hacía falta a cada cual, ¿no es cierto? Cómo moderar a los elementos más exaltados de algún otro de ambos bandos. Entonces, en esa capacidad, ¿no es cierto?, de redactar pliegos de peticiones, propuestas concretas, ¿no es cierto?, va emergiendo esa figura de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, en la primera instancia, que es el ruido de sables, Claro. que es la intervención militar en el Congreso, copan las graderías del Senado, cuando se está debatiendo este tema de la dieta parlamentaria, que no existía. Es un poco como los expertos ahora, que no, esta gente que ama tanto a Chile, que no necesita Que que, no les va a cobrar, paguen, que no van a cobrar. que pueden claro. trabajar gratis, ¿no es cierto? Así se concebía la labor parlamentaria, gratis, porque Claro. obviamente que había
las 3/4 partes o las 4/5 partes del Congreso eran personas de fortuna. Claro. Y Y que estaban defendiendo los intereses de sus fortunas, Claro, su fortuna, a través del acto de la legislar. gratuidad del ejercicio Exacto. parlamentario. Había una pequeña proporción de diputados de la izquierda, pequeño burguesa y obrera, que eran artesanos. Claro. Y tenían que dejar de trabajar para... Entonces, ellos eran favorables a la dieta. Bueno, la cosa es que llegan los militares, atrasados los sueldos, el país muy postrado económicamente, y empiezan a hacer sonar, al parecer deliberadamente, sus sables. Valen tenía así como de parada. Clac, clac, clac. Entonces los políticos sienten eso como una intromisión en el proceso parlamentario y, bueno, pero genera un impacto social, mediático y mucha adhesión ese movimiento militar. ¿Sí? Sí, mucho apoyo popular. ¿En Por serio? fin, Apoyo popular. apoyo de la clase media, básicamente. Claro. Pero porque también, igual que hoy, hay un gran desprestigio de la política y de los partidos políticos. Claro, pero probablemente un gesto así por parte de los militares generaría como una división, ¿no? Habría gente que diría, bueno, vienen a establecer orden, Claro. pero espero que una gran mayoría diría, oye, en realidad no es labor de los militares estar interviniendo en política. Es que no había tradición de cuartelazo ni de golpe de Estado. Claro. Entonces, los mismos militares dijeron, nosotros no vamos a dar un golpe de Estado, no queremos el poder político, solamente queremos que Chile salga de este impasse. Queremos salvar la patria. Entonces, claro, hay un manifiesto, ¿no? Un manifiesto político de los militares que se llama el Manifiesto del 11 de septiembre Claro. del año 1924, que dice, ¿qué queremos? Queremos esto, queremos un banco central, queremos leyes sociales, Claro. leyes del trabajo, todas leyes de carácter progresista para la época. Claro. Podríamos decir que eran militares progresistas en su En el momento. contexto local, sí, de la época, sí. Claro. Eso es bien distinto. Me sorprenden dos cosas que tú no mencionaste. Por una parte, la diversidad que había en el ejército. en los cuerpos militares, ¿no? Sí, Que hubiese gente ateos, católicos, masones, Sí. de izquierda, de derecha. Eso es algo que ahora ya no existe. Sí, ahora O sea, al menos uno desde fuera dice, bueno, mucho más homogeneizado. claro, está mucho más... Y esto otro que también nos cuentan, ¿no? Que era un poder que estaba buscando reforma. Reforma, pero no solo para ellos. ¿No? Exacto. No Claro. solo para ellos, también porque la situación que afectaba a los trabajadores. También había una gran fatiga militar por su rol represor. Claro. También había... Espérame porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa a esta hora del museo. Sin embargo, nos queda tiempo para seguir conversando acerca de esta novela que ustedes pueden encontrar en su librería favorita. Por de pronto está en La Flor de Papel Merced 344 o en laflordepapel.cl. La novela se llama Baquedano, la República Militar, y la firma mi invitado del día de hoy, el escritor Carlos Tromben. Quédense en la sintonía de Radio Usach porque ya regresamos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio Usach 94.5 FM y también los días sábados y los lunes por la señal de Santiago TV 50.1, señal digital. Les cuento que el día de hoy me acompaña un amigo de la Hora del Museo. Se trata del escritor Carlos Tromben, quien ha venido para conversar acerca de su más reciente publicación. Se trata de la novela que tengo acá en mis manos, Baquedano, la República Militar. Esta novela ya está disponible en las mejores librerías. Es curiosa esa frase, ¿no? Las mejores. Está disponible en muchas librerías del país y está en el ranking de los más vendidos. Así que, de verdad, tenemos acá un exitazo de fin de año. Además, rico estar en el ranking de los más vendidos en esta época, que es la época donde más se venden libros. Si a usted le gusta la historia y quiere hacer un buen regalo, o conoce a alguien que le gusta la historia y quiere hacerle un buen regalo, bueno, aquí tiene una sandía calada, pues. Baquedano, la República Militar. Lo encuentran en laflordepapel.cl. Carlos, estábamos hablando de los militares, no me quiero salir de ahí todavía. Quiero que nos cuentes también de otra figura que, mirada desde el siglo XXI, desde el punto de la historia que estamos actualmente, nos parece bastante incomprensible y aparece en el libro, la figura de Marmaduke Grove. ¿Quién es este Marmaduke Grove? Un militar socialista, Don Marma, ¿eh? O Duque de Marma, que tuvo muchos apodos. Por favor, porque yo creo que ahí todos quedamos así como, ¿what?
Claro. Es que hoy cuesta visualizarlo. Marmaduke pertenecía a una familia de Copiapó, ¿Ya? de familia de abolengo, de tradición masónica, una zona importante para la del norte chico en ese sentido. Amazones de pura cepa. De pura cepa masónica, ¿no? Están hace generaciones ahí. Bueno, entonces Marmaduke fue primero cadete naval, lo echaron por díscolo, después se metió a la escuela militar. Era un hombre muy carismático, de un aspecto así como de tez blanca, ojos claros, nariz aguileña, con una oratoria bien encendida, muy carismática. Tenía esa capacidad. De inflamar los corazones con la exactamente, palabra. claro. Y él era el subdirector de la escuela militar. Ya. La escuela militar que daba lo que ahora es la Bochef, ¿no? Claro, no es la escuela militar que conocemos nosotros. No. Era un hombre que influenciaba a los jóvenes militares, ¿no es cierto? Y que tenía algunas nociones políticas que hoy día podríamos indicar como de izquierdas, es decir, un socialismo, una economía de influencia estatal, ¿no es cierto? Dirigida por el Estado. Dirigida por el Estado, con una política industrial. Con una planificación. Lo que se podría llamar hoy día, quizás hoy día sería un socialdemócrata, pero en la época era un tipo bien de izquierda. Ya. ¿No? Y Marmaduke es uno de los líderes de este movimiento militar, es el más antiguo de los oficiales que concurre al Senado, a las graderías, ¿no es cierto?, a hacer sentir el ruido de sables, ¿no? Casi todos eran tenientes. Ya. Había uno que otro capitán, Marmaduke ya era mayor, entonces era el de más alto rango que aparece públicamente, porque Ibáñez siempre se cuidó de no aparecer, ¿no? De estar Claro, detrás. él hacía el Juego de Tronos, Era ¿no? como, totalmente, era un titiritero. Ya. No era una persona que estuviese frontal, ¿no? Nunca llegó al poder de la manera que sería después la tónica de los militares, pues llegar, hacer un golpe de Estado, tomarse el poder, bla, bla, bla. Claro. Ibáñez procedía de a poco, por etapas, ¿no? Ya. Y en ese sentido, Marmaduke se situaba a la izquierda de Ibáñez, ¿no? Y Ibáñez también, para mantener el control sobre la situación, cuando ya fue él, por supuesto, como decía, avanzando, primero como después ministro de Guerra, ministro del Interior, ¿no es cierto? En algún momento tiene que deshacerse de los elementos más... Que podían hacer sombra o disputar el poder. O correr con colores propios y generar problemas, ¿no? Claro. Entonces a don Marma lo manda Ibáñez a Estocolmo. ¿Sabes qué va? Es súper bonito Estocolmo. ¿Ya? Entonces, ni siquiera lo mandó a Berlín, ¿no? A Estocolmo. A Estocolmo. Donde no había mucho que hacer desde el punto de vista de las relaciones militares, ¿no? A pesar de que Suecia tenía su industria militar. Sí. Bueno, entonces, después entrarían en conflicto Marmaduke con Ibáñez, conflicto abierto. Después lo relegaron, volvió, intentó derrocar a Ibáñez con la famosa conspiración del avión rojo. Uh-huh. Toda esta época es considerable una época que hay una gran fascinación por la tecnología, ¿no? Claro. Por el aeroplano, por el telégrafo, por la radio, por el cinematógrafo, el cine mudo que es rápido, ¿no es cierto? Es una época de aceleramiento de las noticias, del conocimiento, de la política. En eso es similar, aunque, claro, probablemente muchos de los avances que nosotros vemos y nos sorprenden pasan por una pantalla. Claro. Pero en esa época pensar ver un avión en el cielo un avión, ¿no? Claro, Entonces, o poder llamar por teléfono, hacer una llamada telefónica, algo de... Claro, tremendo. Del futuro, digamos. Una radio, un aparato. Una radio, claro. Que salen voces, música y noticias. Exacto. Y noticias, ¿no? Entonces, ese es el contexto en que se producen estos acontecimientos tan relevantes y hoy medio olvidados pues, por la gente. Entonces Marmaduke Grove era una figura que encendía y que conflictuaba a Carlos Ibáñez del Campo. Claro, no había... Claro, Marmaduke formaba parte de lo que sería después la República Socialista, un gobierno de izquierdas, ¿no? De izquierda no comunista, eso hay que también recalcarlo, donde él llega como un golpe de Estado, después pierde el poder dentro de la República Socialista, lo mandan relegado a la isla de Pascua, igual aparece en la papeleta electoral después del año 32, gana. Claro. Entonces, y es uno de los fundadores, junto a Oscar Schnake y otros que se me quedan en el tintero, fundadores del Partido Socialista de Chile. Claro. Oye, algo que también te quiero preguntar tiene que ver con la prensa. Me interesa también porque hay un auge, podríamos hablar de una profesionalización del oficio del periodista que no existía antes. O sea, antes habían existido periódicos desde el siglo XIX, pero esta es una época donde parecen asentarse las bases
de lo que va a venir después, ¿no? Absolutamente, porque es un periodismo que se moderniza en la práctica, en la praxis, como tú decías, o sea, el tipo de especialización periodística en deporte, política, cultura, claro. sociedad, crítica literaria, crítica cinematográfica, que además adquiere mucha notoriedad por la capacidad tecnológica de la fotografía. ¿Ah? De la fotografía y de la composición de los titulares, empiezan a ser mucho más ingeniosos, mucho más golpeadores, ¿no es cierto? Se hacen encuestas, se posicionan temas, por ejemplo, el Polo Editorial, además que era un espacio periodístico bien diverso. ¿Ah? ¿Sí? Estaba el Mercurio con sus publicaciones, el Grupo Edwards, estaba el Diario Ilustrado, que era un diario conservador, pero también muy incisivo, con mucho humor. ¿Ah? Algo que parece que la facción conservadora fue perdiendo con el tiempo, ¿no? La capacidad de grave, ¿no? Sí. Pero era muy chistoso, o sea, tenía plumas muy inspiradas. Escritores, por ejemplo, Genaro Prieto escribía una columna. O sea, lograba convocar una intelectualidad de derecha que hacía la pega, digamos. Hacía la pega. Y el grupo La Nación, que pertenecía a Eleodoro Yáñez, una importante figura política y empresarial. Tenía el diario Los Tiempos, el diario de la tarde, y esos eran diarios que posicionaban temas. Por ejemplo, el divorcio. Ya. ¿No? La problemática del divorcio. Las chilenas y la problemática del divorcio. El problema del divorcio. Entonces, entrevistaban a mujeres a la salida de su... Ya había una inserción laboral femenina, no regulada, por cierto. O sea, obreras a la salida de la fábrica de calzados, tanto. ¿Qué piensa usted del divorcio? Yo soy a favor del divorcio. Sí, la mujer tiene derecho a rehacer su vida. Sí. Entonces, iban instalando una visión de la mujer que era súper moderna. Claro. Súper moderna. Hace 100 años. Decía, nuestras abuelas, bisabuelas eran todas unas... Sí. No, perdón que no. Las mujeres tenían una visión súper clara de lo que era el matrimonio, la libertad sexual. Se habla de eso sin ninguna... ¿Sí? Claro. Me imagino que la disputa ahí por el kiosco de haber sido feroz, algo que se ha perdido en la época actual porque ya casi no quedan periódicos impresos, pero era una época donde la portada importaba mucho. O sea, importaba muchísimo. O sea, por ejemplo, hay una portada del Diario de la Nación que dice "La guerra a los pololos". Porque el alcalde de Santiago quiere cerrar el cerro... El cerro Santa Lucía. Oye, ese cerro Santa Lucía. Ya era pecaminoso. Pues, entonces, 200 años de pecado. Entonces están las fotos de los pololos en los bancos. Pololeando. Unos besuqueos haciéndose. Unas tomas de mano. Sí. El pecado de desatados. Claro. El cura Medina de la época quemándolo. Oye, la religión no tiene ningún lugar en el espacio público. ¿No? Ni uno. Pero ni uno. ¿Pero estás seguro de eso, Carlos? Absolutamente, porque yo leí muchos periódicos y se me sorprendió de ver. Lo que más había era una columna chiquitita que decía fechas de culto. El santoral, claro. Había algún tipo de festividad, pero no había una presencia mediática del arzobispado. No parecía la columna de opinión del sacerdote sobre el divorcio. No parecía un punto de prensa de la conferencia episcopal diciendo que esa ley no le parece. Oye, qué curioso eso. No participaban en política. Ahora, claro, estaba el Partido Conservador, que era la voz de la iglesia, pero a eso bastaba. No había una presencia del sacerdote, del obispo, del arzobispo, incidiendo en el debate político. Mira, qué interesante. Carlos, está muy buena la conversa, pero tenemos que parar. Nos queda, eso sí, un último bloque para seguir conversando sobre Baquedano, la República Militar, el nuevo libro de mi invitado del día de hoy, el escritor Carlos Tromben. Está buenísimo. Está disponible en librerías. Lo encuentras seguro en laflordepapel.cl o en Merced 344. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Y estamos de regreso. Último bloque de la Hora del Museo. Tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre nos sorprende la señal de Radio USACH 94.5 FM y también los lunes y los sábados por la señal de Santiago TV. Les recuerdo que además tenemos un canal de Spotify y que allí se van almacenando todas las entrevistas que hacemos acá en la Hora del Museo. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando sobre este libro que tengo acá en mis manos, lo voy a mostrar a cámara. Se llama Baquedano, la República Militar. Es un libro bien bueno porque hace correr distintas líneas temporales de nuestra historia. Aparecen grandes personajes del mundo militar, del mundo político, también de la cultura. Y quería llegar a este punto, me lo había reservado para el bloque final,
quiero que hablemos de Pablo Neruda y Pablo de Roca. Esta es una época muy especial para la cultura de nuestro país. Está todo pasando, podríamos decir. Partamos por Neruda, porque es muy interesante el Neruda que describe en la línea temporal del 20, que es un Neruda que se aleja totalmente de lo que yo pienso la mayoría de las personas conocen, ¿no? Como te lo decía fuera de micrófono, el Neruda dandy, el Neruda ya con varias casas, conocido internacionalmente. Acá, a este primer Neruda tú lo retratas como un cabro flaco, falto de recursos, mala suerte, medio despistado. Partamos por ahí, partamos por la figura Neruda en sus comienzos. Bueno, sí, quería poner, efectivamente es un periodo fascinante en la cultura chilena. Pasan muchas cosas. Hay figuras emergentes con propuestas poderosísimas que giran en torno al mundo de la Federación de Estudiantes. Claro. Que es una fuerza política nueva y muy fresca dentro del panorama nacional. Ellos tienen una revista que se llama Claridad, en torno a la cual gira Neruda. Claro. Neruda gira en torno al grupo Claridad, y eran increíbles. La revista Claridad publicaba artículos de sexualidad, de vanguardias artísticas, tenía caricaturas, tenía política, sátira, ¿no? De todo. De todo, o sea, era realmente como uno la lee ahora y es algo muy moderno, muy fresco. Claro. ¿No? Entonces, Neruda es un estudiante de francés del pedagógico, al cual casi hace la cimarra todo el rato. El pedagógico quedaba en la calle Camin, segunda cuadra de Camin, ahí donde ahora está el Liceo de Aplicación. Y Neruda vive. Me imagino que estudiar francés en esa época era importante, claro. ¿Era importante? Claro, porque era el lenguaje de la diplomacia. Ah, ya. Te abría puertas, ¿no? Ya. Entonces, y Neruda vive en unos cuartos de pensión con muy poca plata. Su padre se va enterando que no va mucho a clase, lo aprieta. Tiene una relación muy, muy heavy con su padre. Claro. Entonces empieza a hacer sus primeras andanzas en la poesía, de una poesía que juega con el modernismo, con el romanticismo, ¿no es cierto? Esa poesía que se escribe como telégrafo. Sí. Aparece esa frase en Sí. telegráficamente. ¿no? Telegráficamente. Juega con la vanguardia, pero todavía no del todo. Se está abandonando la rima también. Se está abandonando la rima en pos de nuevas formas de expresión. Hay también un núcleo muy importante que es el Selva Lírica. Que claro. es un grupo de diletantes, podríamos decir, de burgueses que les gusta la poesía y que han hecho un tremendo trabajo de antologar la poesía chilena como una especie de eso no es ficción, eso existe. Es real. Selva Lírica uno la puede buscar, está en Memoria Chilena. Sí. Se hizo esta antología, ¿no? Esta antología 500 páginas desde poesía mapuche, femenina, anarquista, lárica. Y esto se hizo a principios del siglo XX. El 17 se salió. El 17, claro. Claro, y ahí no alcanzó a aparecer Neruda. Neruda no está, pero sí está De Roca. Entonces, en el 24, De Roca es una figura extraña, ya tiene obra, ya tiene figuración pública. El otro Pablo, De Roca, que es una figura compleja, porque es un hombre que trabaja un modernismo así experimental prácticamente, torrencial, de muy difícil digestión para el lector. Una catarata de imágenes, todas, algunas impresionantes, otras excesivas quizás, ¿no? Es un hombre que no conoce la mesura. Claro. Ni desde el punto de vista personal, ni poético. ¿Eh? Y ahí quería llegar, porque Pablo de Roca en este momento ya tiene está un poeta instalado, ¿no? Tiene cierto poder al interior de la escena de poesía. Sí. Y Neruda está en la otra. Claro, y tú lo pones ahí como. Orbita en torno de Roca. De hecho, está este dato que tú lanzas, que de Roca incluso le daba trabajo a algunos poetas, ¿no? Sí. Como en su. Porque de Roca tenía formas bastante particulares de ganarse el sustento. Claro. Él intentó ser editor o publisher, si tú quieres, de un almanaque del campo. ¿Y eso lo hizo con el suegro? Con el suegro, claro. Quisieron hacer un libraco así a todo color de todos los fundos de la zona central, hacer una especie como de... Suegro, le tengo un negocio increíble, hagamos un libro, nos vamos a forrar. Claro, y él, y claro, de Roca contrata a todos los poetas... Todos los muertos de hambre que pueda para que escriban, redacten, reporten. ¿Ah? Es increíble porque son situaciones que uno las sigue viendo, repitiéndose en el tiempo. Otros de Rocas de la escena literaria chilena siempre tiene un poco de eso. ¿No? Sí. Por ahí alguien se gana una herencia y se la pida en una editorial. Claro. Eso, yo he conocido gente que... Oye, pero espérame. Ya, entonces está de Roca, que es una figura de poder, digamos. Sí. Y está Neruda. Es mayor de edad. Claro. Le lleva varios años. Claro. Pero ahí algo ocurre, ¿no? Como... Que pelean, se empiezan a...
se empiezan. El fondo de Roca se cree es mayor, tiene Claro. les lleva varios años, tiene más de 30 años. Tiene entonces, obra ya. Tiene obra y nos miran menos. Y es una persona, la personalidad de Roca es bien neurótica, en el sentido de como poner la caballada encima, Claro. humillar al otro y después ya vengan para acá, cabros, vengan a tomar, vámonos a tomarnos Claro. unos vinos por ahí. ¿Ah? Entonces, a estos flacuchentos de provincia los trata súper mal, po. Claro. Y los otros así como, sí, Claro, y además que tiene esta cosa como del padrino, ¿no? Él es el que decide quiénes son los poetas buenos, quiénes son los malos. él Como- asigna el canon. Él ¿no? asigna el canon, claro, Exacto. como la poesía chilena. Claro. Él se arroja esa. ¿Qué sabés tú de poesía, cabrón, chico? Claro. La poesía es de hombre, una cosa de hombre, mierda, pa, y golpea la mesa. Entonces, Pero hay una rebelión, ¿o no? Contra hay este una rebelión generacional. Cuéntanos, por Es que favor. hay varias versiones de esa rebelión que ¿Ya? han sido rescatadas por, en fin, distintos autores, Farideh Sí. Serán, La guerrilla literaria. la guerrilla literaria, por Álvaro Bizama, por Volodya Teitelboim. Claro. ¿Ah? Entonces hay varias versiones del quiebre, pero una de ellas es que le hacen una encerrona en un restaurante, en un barsucho por ahí. Le tienden ahí una trampa. En los baños. Le hacen así como una encerrona mientras va a este que será después el macho anciano de la tribu, va a desaguar su vejiga al baño y lo van ahí los cabros chicos. Le hacen un callejón Le oscuro. hacen un callejón oscuro y le dan una capotera y queda ahí todo medio Y, turbio. y Neruda, se sabe si Neruda estuvo realmente implicado en esa camotera. Sí, Roca? pues se dice que. No me acuerdo cuál es el autor que sostiene que sí, que con otros personajes de su banda, que lo empiezan a seguir a él, porque también esto es derrotar al macho alfa, pues, entonces después Claro, todo pues, asumir su rol. aparece el líder emergente y después Neruda se convierte exactamente Claro. en lo mismo, ¿no? Él también tiene esa capacidad. De hecho, con Parra, si avanzamos la línea de tiempo, con Parra también hay Neruda muy agudo. Él nota que Parra podría hacerle la competencia y ahí hay una rivalidad. hay una rivalidad, siendo que Parra era mucho más chico, ¿no? Claro. Y después Parra de roja, viene la otra. No, siempre hay. Siempre hay. Siempre hay unas peleas de machos en la poesía. Sí. Oye, se nos está acabando el tiempo, Carlos. Quiero cerrar con el último dato que tú me lo contabas fuera de micrófono, que la estatua de Baquedano fue hecha en la USACH, ¿eso Sí, es cierto? Sí, fue hecha en la Escuela de Artes y De Oficios. Oficios, la EAO. Como se llamaba en ese entonces. Ahí fue fundida. Ahí fue fundida por artesanos metalúrgicos chilenos. Esa era la idea, porque fuese no una licitación que se trajera un artista francés, como se había hecho con Prat, ¿no? Claro. No, esto no va a ser una cosa de ese tipo, va a ser artistas chilenos. Eso es lo que exigió Carlos Ibáñez del Campo, para fraguar Para conmemorar, ¿no? las glorias del ejército, La nueva constitución. y la nueva constitución del 25, que ellos la habían impulsado. Que está muy buena esa conexión, Fontre, como todo fluye. ¿Tú crees que ¿Volverá la estatua? ¿Sí? Eso te iba a preguntar. No, Carlos Tromben tiene la posibilidad de de devolver la estatua, de dejarla en otro lugar. ¿Qué harías tú? Yo creo que para que la estatua regresara, sin generar las situaciones que se han producido, tendría que haber un contexto político bien distinto, ¿no? Y que hoy día no se da. Yo creo que la estatua va a permanecer donde está ahora y probablemente su espacio más propicio sea el entorno de la escuela militar o un entorno castrense donde se la cuide, se le rinda el tributo que merece el propio mundo militar. Ahora, la relación tiene que ver con la relación de los militares con la ciudadanía, que ha pasado por traumas, cercanía. Claro, entonces, lo hemos visto. Tú mismo nos contabas cómo a principios del siglo XX los militares eran totalmente distintos a lo que conocemos ahora, ¿no? Sus posturas políticas, incluso. Sus posturas políticas, su relación con la sociedad, dónde vivían. Claro. Entonces, pasa por eso, por una relación del mundo militar con la ciudadanía y por un contexto político que hoy sigue todavía. Está complicado. Oye, se nos acabó el tiempo, te quiero agradecer. Muchas gracias, Luis. Felicitaciones por este nuevo éxito, Baquedano, la República Militar. Lo encuentras en La Flor de Papel Merced 344 o en laflordepapel.cl. No nos queda más tiempo, solo despedirme. Te dejo un gran abrazo, Carlos, un gran abrazo también para todos y todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.